Querida familia, muy buenas tardes. Hoy queremos de nuevo presentarnos a ustedes con una pequeña reflexión de la palabra de Dios. Hoy queremos hablar y seguir hablando de Jesús, porque muchos se siguen preguntando ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesucristo? Hoy vamos a mirar este pasaje de la Biblia en el libro de Juan. Dice la preexistencia de Cristo. La preexistencia de Cristo. ¿Qué significa la preexistencia? Preexistencia significa que ya existía antes de cualquier cosa. Jesús de Nazaret ya existía, pero vino después de mucho tiempo en carne y hueso para darse a conocer. Hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esa preexistencia. Aquellas personas que tengan la palabra de Dios, está en el libro de Juan 48, y dice así: la preexistencia de Cristo. Aleluya, gloria. Leemos tu bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron así, los judíos, imagínense: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Le decían a Jesús, imagínense que tenía demonio. ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús y les dijo, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Dice el 51, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Esto es muy importante. De cierto te digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ahorita vamos a mirar por qué. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, sí. Y los profetas, sí, también murieron. Y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Miren, el padre de ellos supuestamente era Abraham porque ellos se habían quedado en Abraham. Otros se quedaron en Moisés. Otros se quedaron en Elías. Otros se quedaron en Juan, el apóstol. ¿Tú eres acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? Imagínense. Ahí vemos, querida familia, la preexistencia de Jesús, porque Jesús estaba antes que Abraham y lo vamos a mirar. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondieron los judíos. Respondió Jesús y le dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Porque no conocían al Padre y no conocían a Jesús, solamente su padre era Abraham. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, dijo Jesús. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, dijo Jesús. Les estaba tratando de mentirosos. Pero le conozco y guardo su palabra. Aleluya. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, miren, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Claro que sí, porque Jesús ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Pero eso no lo sabe mucha gente. Piensan que Jesús vino a través de María y nada más.
Jesús le dijo, de cierto te digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aleluya. Porque Él es el gran yo soy. Dios está en Jesús y Jesús está en el Padre. Y en juntos está el Espíritu Santo de Dios, como en usted y como en mí. Amén. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, imagínense, si eran muchísimos, pero atravesando de ellos, en medio de ellos se fue, porque Jesús es espíritu, y se fue, desapareció de ellos para no altercar más allí con ellos. Esta es la persistencia de Jesús, lo que yo quiero hablar hoy. Dice aquí en el 51, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Claro que sí. Ustedes dirán, aquellas personas que no conocen de Jesús, ¿qué quiere decir con eso? Nosotros como creyentes en la fe, o sea, en Cristo Jesús, todos vamos a morir. Claro que sí. Algún día tenemos que morir. Nosotros los creyentes morimos, pero estamos dormidos allí en Cristo Jesús. Cuando nosotros vamos a morir, morimos, pero estamos dormidos. Estamos dormidos en Él. Cuando Él venga, nos despertará para estar con Él en la eternidad. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo en el 8:51, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Nunca verá muerte, porque nosotros vamos a morir, pero estamos durmiendo en Cristo Jesús para vivir cuando Él venga en una eternidad. No se sabe cuántos años allá arriba con Cristo en el cielo, tal vez 500, tal vez 1000, tal vez 2000 o más años. En una eternidad. Amén. En la época de Abraham no estaba Jesús para ellos, pero para nosotros sabemos que sí. Tenemos que conocer este principio. Lo dice en varios textos de su palabra. Él es el Verbo de Dios. Yo quiero que miremos acá, como dice en su palabra en Juan 1. Dice así, el Verbo hecho carne. ¿Quién fue ese Verbo hecho carne? Jesús de Nazaret. Dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo. Él era el principio. Él era antes que todas las cosas. Él era la preeminencia que acabamos de leer allí en Juan 8. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea que en Dios estaba Jesús, y Jesús es Dios, y en ellos está el Espíritu Santo de Dios, pero Jesús era en el principio. Amén. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lógicamente que sí. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Aleluya. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la luz. Jesús es la luz. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de Jesús, porque Él era la luz. Entonces aquí vemos que en el principio era el Verbo, y Jesús es el principio, y es el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, porque ahí estaba ya Jesús, porque en Él fueron hechas
todas las cosas, las que vemos y las que no vemos. Aleluya, gloria a Dios. Esto también lo confirma aquí, en el Génesis, en la creación. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí ya estaba Jesús, porque el principio era el verbo, y era Dios, y era con Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí vemos que Jesús estaba en Dios, y vemos a Dios, y vemos ya también al Espíritu Santo de Dios. Y dijo Dios, o sea, Jesús, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios la luz, que era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, esa es la preeminencia de Jesús cuando lo vemos allí en Juan, en el libro de Juan 8, 48. Amén. Esta es la preeminencia de Jesús, la preeminencia de Cristo, la preeminencia estaba desde antes de lo que muchos no conocen. Después daré a ustedes en qué forma estaba Jesús en el Antiguo Testamento. En muchos símbolos, en muchas cosas, Jesús estaba en el Antiguo Testamento, y se lo voy a dar un día en otra enseñanza, cómo se representa Jesús en el Antiguo Testamento. Amén. Entonces, querida familia, esta es la palabra que hoy nos enseña la preeminencia, que Jesús estaba desde antes de la fundación del mundo, y por Él fueron hechos los cielos y la tierra, por Él, para Él y en Él. Amén. Hoy quiero terminar orando este tiempo. Padre, yo bendigo, Señor, este tiempo. Bendigo estos tiempos de calamidad. Señor Dios de gloria, bendecimos nuestra tierra, bendecimos nuestra iglesia, bendecimos las familias que nos escuchan, el hijo que nos escucha, los siervos que nos escuchan. Hoy los ponemos delante de ti, y gracias, Señor, porque tú, Señor, nos enseña que tú estabas desde antes de la fundación del mundo, haciendo todo, Padre Santo, la preeminencia de Jesús. Señor, yo te doy gracias y bendigo, Señor, a tus siervos, bendigo, Señor, esas casas para que seas tú entrando en ellos, Señor, dándoles vida, Señor, dándoles, Señor, ese poder y esa gracia, Señor, que tú nos has regalado a nosotros como pastores. Entra, Padre Santo, entra a esos hogares, Señor, y que ellos, Señor, sean conocedores de la palabra de Dios, que busquen la luz, que busquen la preeminencia de Jesús, ese Jesús que hizo los cielos y la tierra, y que hizo todo este universo, porque Él estaba desde antes de la fundación del mundo. Que el Señor bendiga su casa, bendiga su familia, bendiga su hogar, bendiga su empresa y bendiga todo su ser. Amén y amén.